Aquí, ya le he dado. Vale, pues eso, te hago unas preguntas sobre la situación que vivimos ahora por el COVID y me responde lo que piensas. ¿Vale? Vale, perfecto. Dime. Perfecto, pues empezamos. Bueno, di primero cuál es tu nombre, tu Pues cargo. me llamo José Vicente Guinot, soy el presidente de FEPAC, la Federación de Pequeños Agricultores de Castellón, y ya está. Perfecto, pues muchas gracias por atenderme. Nada, la primera pregunta a modo de introducción sería cómo está afectando la situación del COVID al sector de la agricultura. Bueno, vamos a ver. Inicialmente de forma correcta, es decir, la agricultura ha sido considerada desde el principio de la crisis como un sector esencial y por lo tanto a los agricultores, a los ganaderos se les ha permitido acudir a sus explotaciones con normalidad. Es cierto que el consumo de algunos productos se ha incrementado, sobre todo en frutas, verduras y tal, y que algunos precios se han incrementado ligeramente. En nuestra provincia en concreto esto se ha notado muy poco, básicamente porque nuestra campaña más importante, que es la campaña de cítricos, está prácticamente finalizada. El grueso de nuestra campaña finaliza a finales de año. Y después, en la parte de ganadería, ha ido regular, teniendo en cuenta que un cliente importantísimo del sector ganadero es el sector hostelero, que está pasando por una crisis gravísima en estos momentos y por lo tanto los ganaderos se han visto afectados. Si a esta situación de que no vimos una relativa, una mejora real de precios, le sumamos la crisis que venía arrastrando el sector de años anteriores, pues la verdad es que nos pone en una situación muy difícil de cara al futuro. Muchas gracias. Y entonces, dentro de este sector, como bien nos has dicho, que ha afectado más a la ganadería porque la agricultura nos afecta tanto porque acaba la época de los cítricos, ¿cuál sería el más perjudicado, por ejemplo, dentro de la ganadería? El sector más perjudicado hasta ahora era ovino y caprino. Es cierto que en el día de ayer, si no estoy equivocado, el Ministerio publicó unas ayudas precisamente para estos dos sectores que se han visto profundamente afectados. Bien, es un buen paso adelante, pero tendremos que ver exactamente esas ayudas y analizar exactamente estas ayudas, hasta dónde llegan y lo efectivas que son, porque las que habían mostrado hasta ahora de cara al sector ganadero realmente no se habían demostrado efectivas en absoluto, puesto que no llegaban al pequeño productor. Vale, entonces, este tipo de ideas que ¿está dando el gobierno o la Generalitat Valenciana? En No, este o los caso, el dos. Ministerio es el que ha publicado las ayudas. Vale, ¿y en qué consiste esas ayudas para la ganadería? Bueno, básicamente las ayudas siempre, en este caso, se supone que van dirigidas a intentar que el pequeño productor pueda sostener su explotación ganadera durante este tiempo de crisis que debemos de analizarlo con perspectiva. No se trata de pasar ahora 2 o 3 meses de lo que es la pandemia en sí, sino que sabemos que va a provocar una crisis económica importante, que se va a alargar en el tiempo y que por lo tanto no va a ser tan fácil mantener esas explotaciones. Debes de pensar que el sector primario de la provincia de Castellón está compuesto mayoritariamente por pequeños agricultores, pequeños ganaderos, profesionales autónomos o empresas pequeñas y medianitas. Es extraña la gran empresa que tenemos en la provincia y por lo tanto todo este sector que ya arrastraba años de crisis, años de precios bajos, años de precios inexistentes, etcétera, en estos momentos está muy debilitado, puesto que ya ha tenido que acceder en años anteriores a créditos para poder mantener su explotación y poder afrontar la próxima campaña. Por lo tanto, la situación en este momento es muy complicada. Vamos a ver si realmente esas ayudas son efectivas o el volumen de esas ayudas queda simplemente en algo simbólico, pero que realmente no puede asumir la totalidad de las necesidades de nuestra provincia y de España en el conjunto. ¿Y tenéis así calculado una aproximación de qué pérdidas económicas ha supuesto y qué pérdidas de producción? No,
eso no está hecho. Primero porque es demasiado pronto, es decir, en estos momentos, en la provincia de Castellón, lo que ha ocurrido hasta ahora es que los precios de los cítricos han incrementado ligeramente. Es cierto. Pero el agricultor prácticamente no lo ha notado porque cuando ha llegado la crisis del COVID los acuerdos ya estaban cerrados. ¿Bien? Han sido los últimos de todos los que han notado un ligero incremento del precio. En nuestra provincia, si la dividimos por sectores, tenemos toda la zona de costa de cítricos, la zona norte, Vinaroz, Benicarló, y la zona sur, la zona de Almenara, que tienen producción de hortícolas, pues melón, sandía, toda la hortícola de verano. Ahí todavía no se puede ver, porque aún no hemos llegado a esa campaña, cuál va a ser el efecto de esta crisis. Y el sector ganadero, pues como hemos dicho antes, se ha visto muy perjudicado por la crisis del sector hostelero. Nuestro sector ganadero es un sector de ganadería extensiva mayoritariamente, con mucho mercado de proximidad y, por lo tanto, si la hostelería se ve afectada y la campaña de verano se va a ver evidentemente afectada, pues evidentemente va a tener un problema de rentabilidad y un problema de liquidez. Y este problema, ¿sabéis o prevéis cuándo crees que podrá haber un repunte o aún ni se plantea si va a haber un repunte? Creo que uno tiene que ser muy objetivo en sus análisis. Hacer ahora un análisis es un poco aventurado. Acabamos de empezar realmente con esta... Ahora ya no hablo de la crisis sanitaria, hablo de la crisis económica. Acabamos de empezar con ella y creo que cualquiera que está un poco dentro del mundo empresarial está al corriente de todas las noticias, incluso de los últimos informes de la Comisión Europea, que nos están avisando de porcentajes muy elevados de paro y de reducción del PIB. Entonces, creo que cuando realmente vamos a poder hacernos un análisis de esta situación será a finales de año. En este caso, podremos ver qué ha ocurrido con toda esa pequeña, mediana empresa que se ha acogido a las medidas del gobierno, ERTES, etcétera, si realmente, una vez pasado este periodo, han podido seguir con su actividad diaria, o si realmente estos ERTES o este aplazamiento de impuestos, etcétera, lo único que le han producido hacia finales de año es una acumulación de pagos que no puede asumir. Entonces, debemos de ser muy prudentes con lo que hablamos, pero en todo caso creo que el horizonte que nos espera es como mínimo de un horizonte complicado. Y ahora con la situación que está, por ejemplo, en muerte está bajando, que va a la baja, aunque justamente hoy ha habido un pequeño de repunte, ¿crees que si continuamos así en verano, imagínate que hay otro rebrote? Porque claro, ahora todo el mundo está saliendo a correr y se aglomera la gente. ¿Crees que puede haber otro brote más adelante y que afecte aún más todavía a la economía? Vamos a ver, todos mis datos dicen que lo lógico, todos los datos que yo recibo es que lo lógico es que en verano sea más fácil de contener el virus por el tema de las temperaturas que parece que le afecta, pero sí que parece muy probable que efectivamente podamos volver a tener algunos problemas. No te oigo. Mejor, Perdóname. ahora, sí, tranquilo. Entonces, entiendo que es posible que nos llegue, pues eso, los meses de octubre, noviembre, porque podamos tener algún ligero rebrote. Pero como yo no soy médico, yo soy ingeniero agrícola, pues vamos a ver eso, qué ocurre con eso, y yo procuraré hablar de lo que creo que entiendo un poquito. Perfecto. Y hablabas en plan de, por ejemplo, lo de las frutas, que aún no se podrá valorar cómo afectará a la fruta, por ejemplo, el melón, sandía, en la zona norte de Castellón. Estamos viendo que las frutas están viendo en plan que están yendo algunas a la baja. Entonces, en cuanto a la fruta, se prevé que pueda suceder algo parecido con lo que ha pasado ahora o no. No sé si me explico muy bien. Bueno, creo saber por dónde vas. Vamos a ver, nosotros tal y como lo vemos, pensamos que la campaña de fruta de verano y de hortaliza de verano, sobre todo, que es lo que tenemos en la provincia de Castellón,
va a ir bien. Entendemos que va a haber un incremento de consumo este verano y que los precios se van a mantener en unos precios correctos. Evidentemente, con un incremento de ventas y con unos precios correctos en cuanto al margen de beneficios, pues puede ser una campaña positiva para el agricultor. El problema posiblemente nos pueda venir después. Hay que recordar que la campaña principal en nuestra provincia es la campaña de la Clemenules. Esa campaña comienza, vamos a decir algo así, finales de agosto, principios de septiembre, donde ya comienzan a realizarse los diferentes tratos, los diferentes acuerdos, y entonces vamos a ver realmente cómo se desarrollan esos acuerdos. Ya iremos viendo que vamos llegando a final de año a esa situación de crisis económica de la que habíamos hablado anteriormente, y entonces vamos a ver realmente cómo reacciona el comercio y cómo reacciona el consumidor, y a partir de ahí pues veremos esos precios cuáles son. Hay que recordar que nuestro sector citrícola viene de varios años, manifestaciones continuas, como hemos tenido este mismo año pasado, con pérdidas continuas. El citricultor está en una situación muy complicada económicamente y, por lo tanto, este año hay que estar muy atento a la evolución de los precios. Y ya para terminar la entrevista, has hablado de las ayudas que está dando el gobierno ahora, porque las primeras has dicho que no eran muy beneficiosas. Si no son adecuadas, ¿qué medidas crees que tendrían que implantar ya la próxima vez? Vamos a ver, las organizaciones agrarias, desde cuando comenzó esta crisis, las primeras medidas que se tomaron dentro del sector, al que te recuerdo de nuevo que se consideró como un sector absolutamente indispensable, fueron precisamente con eso, con el objetivo de asegurar unos buenos, no unos buenos precios, sino que el productor pueda mantener sus explotaciones en marcha. Porque al final hay que recordar que la economía del sector primario no debemos pensar solamente en el productor. El productor, el citricultor, el ganadero, gana un dinero con su producción, pero después hay una parte importante de población que también vive de ese sector primario, de esa producción. Pues, no sé, todo el personal que acude a los comercios de cítricos a trabajar durante la campaña, etcétera. Por lo tanto, el PIB de ese sector primario es mucho más que ese sector productor exclusivamente. Pero está claro que sin ese sector productor, el resto de la cadena no funciona. ¿Vale? Entonces, en principio, las medidas que se habían tomado se tomaron, entiendo que con buena intención, pero por las condiciones que se ponían, resultaba que los beneficios quedaban en puntos intermedios de la cadena, pero no llegaban al sector productor, al inicio de la cadena, como suele ocurrir en muchas ocasiones. Entonces, las organizaciones agrarias, todas las conversaciones que estamos manteniendo con las diferentes administraciones, van encaminadas a mejorar esas medidas para que realmente llegue al pequeño productor, que es el que tiene que sacar adelante la explotación, da trabajo a 2 o 3 personas que le están ayudando, permite que los almacenes funcionen, etc. Entonces, si ahora sigue ocurriendo lo mismo, nosotros vamos a seguir en la misma línea, es decir, buscando medidas para conseguir que realmente las ayudas nos permitan mantener nuestra explotación y nos permitan afrontar la próxima campaña, que la tenemos a 3 meses vista, a 4 meses vista. Perfecto, pues muchísimas gracias por su atención y yo creo que le va a quedar claro a la gente que nos lea cuál es la situación que hay y lo que se espera que vuelva, que venga de la campaña. Muy ¿Vale? bien, Pablo, gracias a ti. A ti, que vaya todo bien en casa y que estéis todos bien, que esto es lo más importante, la salud. ¿Vale? Perfecto, igualmente, muchas Vale, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Espero que haya salido. No sé si ha salido de la reunión. Ahora voy a llamar a Adrián.